Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Hoy seguramente hemos asistido al día más triste, vamos a decir, de todos estos años de democracia, el día más extraño, al día en que han sucedido cosas inexplicables, desde ese error en el sistema informático que ha provocado que se retrasara las votaciones de los tres decretos que se iban hoy a votar en el Senado, técnicamente en el Congreso, pero hoy estaban en el Senado, y que ha propiciado ese acuerdo de última hora. Cosas poco democráticas. Esa sensación además de chantaje, vamos a decirlo así, permitido, esa violación incluso con algunos de los puntos, como vamos a remarcar, de la Constitución, el artículo 149, donde recuerden, entre otras cosas, da la competencia exclusiva al Estado en la nacionalidad, la inmigración, la extranjería, el derecho a asilo. Y hoy el gobierno se lo ha dado a una comunidad autónoma. Hoy se ha saltado la Constitución, se ha saltado la moral, se ha provocado un pleno indigno, vergonzoso de un país democrático y que hace que muchos debieran empezar a pensar por qué estamos donde estamos. Técnicamente, Junts ha exprimido a Sánchez y Podemos ha golpeado a Yolanda Díaz. Ese podría ser el buen resumen de lo sucedido. Vamos a hablar de eso en primera instancia, esa prostitución, digamos, de la democracia en esa votación, donde de los tres decretos, uno no ha salido, el de el de Yolanda Díaz, tras la oposición de Podemos, y los otros dos han salido, uno con el error de Pisarello, siempre hemos dicho que era el tío más listo de la clase, el día que expliquen sus batallitas que explica sobre su familia en Chile, en Argentina, perdón. Alguno debería caérsele la cara de vergüenza. Pues el señor ese que se ha equivocado, recordemos el cachondeo cuando se equivocó Casero, este se equivoque, no pasa nada, pues gracias a la, no diremos abstención, sino a la no presencia de Junts tras ese acuerdo, pues se ha logrado aprobar el decreto anticrisis 172 a 171 y el denominado Omnibus también por 172 a 171. Ese apoyo de Junts, que ha sido con 8 puntos que vamos a explicar. Luego nos iremos al discurso de Feijóo, que mañana tiene una rueda de prensa. Vamos a ver qué explica. Dice que no se parece, que mi país literalmente no se merece este esperpento. Pues mira, Feijóo solamente tiene toda la razón, pero hay algo que no debemos olvidar nunca cuando hablamos en situaciones como las de hoy, complicadas, y es que este esperpento está porque usted hizo una campaña horrible. Y quien le hizo la campaña horrible, comandada por el señor Elías Bendodo, sigue en su partido. No ha sido echado del partido. Y está rectificando, claro que sí. Pero oiga, también usted es bastante culpable de lo que pasa. Luego tenemos esa continua lucha que sigue entre la Junta y el Gobierno por el tema de los pellets, hablaremos de eso. Luego la dimisión, la salida de la diputada Carla Toscano de su acta de diputada en el Congreso, que ha sorprendido a muchos, se queda con Ortega Smith. Algunos piensan que están preparando esa asamblea del día 27 para intentar quitar a Abascal, mientras Vox confirma que ha perdido nada más y nada menos que a la mitad de los afiliados. Hombre, parece lógico que si un partido pierde la mitad de diputados y nadie dimite, pues la gente también se canse. Vamos a ser sinceros. Aunque algunos se nos cabren. Luego tenemos a Mónica García, que parece que recula. No va a poner obligatorio. Si alguna comunidad tiene descensos de 2 semanas, ya la mascarilla no será obligatorio. En fin, esto es un auténtico cachondeo. Un día una cosa, al día siguiente alguien llama y se decide otra. Iremos también a hablar de esa demanda que va a proceder Grifols contra Gotham por el tema del informe de ayer. E intentaremos hacer un poco, tranquilizar a todo el mundo, porque realmente hoy son de esos días que uno le da apuro hasta saber exactamente qué explicar, intentando no elevar el tono de las palabras. Fíjense que hasta Feijóo, como hemos dicho, pues ha tenido hasta alguna salida de tono, porque lo de hoy no solo es inexplicable, sino es absolutamente vergonzante.
Y vamos a empezar por explicar exactamente qué ha pasado. Saben que aquí hacemos análisis, pero creemos que es bueno porque hemos leído mucha confusión de mucha gente que ha sido todo tan confuso, tan, como he dicho, fijo, tan esperpéntico, tan lamentable, que mucha gente a lo mejor no se ha todavía encontrado. Vamos a decirlo. Hoy se votaban 3 decretos. Fundamentalmente también había el tema de la amnistía, que era bastante más claro, pero se votaban 3 decretos: el decreto anticrisis, el que se denominaba Omnibus y el decreto, digamos, de Yolanda Díaz por el tema del empleo, etcétera, etcétera. En principio, 20 minutos antes de la votación, 1 hora antes de la votación, sospechosamente, vamos a explicar la historia, se ha caído el sistema informático, con lo cual no se ha podido hacer la votación a tiempo. Se ha tenido que aplazar. Eso ha dado un margen a los negociadores del PSOE y Junts, que parece que han aprovechado, y lo que era un no de Junts durante todo el día, incluso ha sido muy gracioso porque uno que ha estado pendiente en tiempo real de la votación en el Congreso, ha visto que algunos medios luego de la votación todavía ponían Junts ha tumbado los 3 reales decretos cuando no había sido ese el resultado. Ha habido mucha confusión, vamos a decirlo así. Algunos medios no sabían exactamente qué estaba pasando y eso nos lleva también a una situación bastante esperpéntica, y ahí hay que hablar obviamente de la presidenta del Congreso, con todo el respeto, que no se entera de nada. No sabemos exactamente de dónde han sacado a ese esperpento, porque no sabe nada, es una indocumentada. Le han dicho que según el artículo 85 había que votar si lo pedían los grupos, ha dicho que iba a consultarlo. Por Dios, si no sabe ni leer esta mujer, pero qué gentuza tenemos al mando de este país. ¿Qué gentuza tenemos al mando de este país? Decíamos, seguimos la explicación. Pues esos 3 decretos, en principio, hasta unos minutos antes de ese apagón informático, pues parecía que iba a votar en contra Junts, lo había dicho durante toda la jornada, la entrada del Congreso, etcétera. Finalmente ha habido una negociación de ultimísima hora donde han planteado una serie de medidas y se les ha concedido las que vamos a explicar después, y eso ha provocado que Junts no votara ya en contra, sino simple y llanamente que no fuera a votar. Lo cual daba la situación de que, restando los diputados de Junts, pues nos daba el 172 a 171, que ha dado las votaciones del decreto anticrisis, con un impasse que se ha equivocado Pisarello, ya ha habido que repetirlo, y la del decreto Omnibus, donde ha ganado por uno solo, aprobando los 2 reales decretos. Podemos, que contaba, fíjense lo tontos que son algunos, que contaba con la voto negativo de Junts, quería dar una lección a Yolanda Díaz, y ha votado en contra del decreto de Yolanda Díaz, creyendo que ellos solos no eran suficientes, y se ha alineado, curiosamente, con Vox y el PP, lo cual ha servido, se pueden imaginar, a disparar contra ellos por redes, por todos lados. Han metido la pata porque, como no se han enterado de nada, al final querían hacer una cosa simbólica. Oye, hemos votado en contra, pero lo iba a tumbar Junts. Pero resulta que se ha tumbado ese decreto exclusivamente por la votación de Podemos. Eso es la radiografía de lo que ha pasado. Lo triste, lamentable, vergonzoso, vamos a decirlo así, no es el hecho de que esté el gobierno en manos de decisiones de última hora, sino que algunas de esas decisiones son no solo anticonstitucionales, sino es que se enfrentan directamente a artículos propios de la Constitución. Miren, lo que ha conseguido Junts ha sido: 1. La publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales, algo por cierto que ya habían conocido en la época de Zapatero. En fin, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital mediante Consejo de Ministros para revertir el Real Decreto del 2017, es decir, en el fondo, empezar a trabajar para castigar a las empresas que se fueron de Cataluña. Inasumible. La Unión Europea debería, como decíamos anoche, actuar. Luego, por decir algo que han intentado meter ahí, que baje el IVA del aceite al 0%. En fin, estos de Junts a veces intentan meter eso como será lo que vendan más. Multiplicar por 5 el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia. Otra medida de esas folclóricas.
que el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público. Reconocer los derechos históricos de Cataluña. Esta es tan ambigua que uno tampoco sabe muy bien. Supresión importante del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía de Puigdemont. Por cierto, artículo que la Unión Europea consideraba clave. Le da igual a Sánchez ya. Y la más importante para nosotros, cada uno ha elegido una, los medios para darle más importancia o menos. Para nosotros es esta, la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat. Pues hay que recordarle al señor Sánchez, a su gobierno, al señor de las negociaciones, aquel que trabajaba de mecánico, recuerden, al señor Cerdán, que se lean la Constitución, artículo 149 de la Constitución. Son competencias exclusivas del Estado la nacionalidad, como es lógico, la inmigración, como es lógico, la migración, como es lógico, la extranjería, como es lógico, y el derecho de asilo. Pues resulta que el gobierno, para aprobar los decretos, ha cedido, como hemos dicho, la inmigración al gobierno. Perdón, al gobierno no. Al gobierno de la autonomía de la Generalitat, las competencias sobre la inmigración. Claro, más de uno se pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Que van a poner fronteras en Cataluña y un inmigrante tendrá unos derechos diferentes en Cataluña que en Aragón? Bastante estúpido, vamos a decirlo así, por ser claro y contundente, bastante decrépito, bastante vergonzoso, porque que sea el gobierno, no el que otorgue o haga una sentencia o una ley que luego se pueda considerar constitucional, que eso, miren, puede ocurrirle a todos, pero que coja y directamente traspase una competencia exclusiva del Estado a un partido político que, recuerden, no gobierna en Cataluña, recuerda, Esquerra Republicana, es cuanto menos una salvajada. ¿Qué va a transferir mañana? ¿La defensa del Estado? No sé, porque las competencias exclusivas son por algo. Las embajadas, bueno, eso ya lo ha hecho. Estamos asistiendo al desmembramiento del Estado porque una parte del Estado, el que está ahora mismo al mando, solo desea perdurar en el poder. Y obviamente ha puesto el grito en el cielo el PP, no solo en el Congreso, aquí también por la incompetencia de la presidenta del Congreso, que nosotros decíamos ayer que más de uno debe acabar en la cárcel. Esta mujer solamente no debería acabar en la cárcel por este tema, solamente por otros temas sí, pero debería acabar en un tontitorio, vamos a decirlo así, porque jamás se había visto personaje tan sumamente burdo y ridículo como la presidenta del Congreso, que hasta le han dicho el artículo que, perdón, señora presidenta, algunos que hemos estado un poquito en el Congreso, nos sabemos el reglamento del Congreso, más o menos, pues el artículo 85, donde son las peticiones de grupo, que cualquiera que haya sido diputado, más o menos se las sabe de memoria, porque son básicas y elementales, y usted se ha tenido que ir a hacer consultas. Si la han cogido en medio ni del pasillo de la salida, para decirle si era tonta o lo es. Y ha tenido que admitirlo. Porque es que no sabe nada esta mujer. ¿Cómo podemos tener a semejante troglodita al mando del Congreso? Ya tenemos a ministros, pero tener a esta ya es la releche de la incompetencia. Quizá prefiera irse de copas a las noches y cerrar bares en pandemia como hacía en Mallorca, porque esta gente no vale para nada más que para tomar una copa y vaya usted a saber qué más cosas hacer fuera de la ley. Decíamos, Feijóo ha montado el grito en el cielo, mañana va a hacer una rueda de prensa, creemos que contundente, vamos a ver qué va a decir, y ha dicho hoy que a mi país no se merece este esperpento. Tiene toda la razón, Alberto Núñez. ¿Sabe que cuando decimos Alberto Núñez es que vamos a disparar? Tiene toda la razón Alberto Núñez. Este país no se merece este esperpento. Pero ¿sabe Alberto Núñez quién es el responsable de este esperpento? Y Tellado.
tome nota, que usted parece que toma un poco más nota que el señor Bendodo. Pues el responsable de este esperpento es su equipo de colaboradores anteriores. Y lo que pasa en este país, y lo hemos dicho en más de una ocasión, ahora para aquellos que digan que somos el altavoz de Génova y la madre que los parió a todos, lo que pasa en este país es que si un trabajador la caga, si un empresario, ya ni les cuento, o un autónomo la caga, pues le cae la de San Pedro. Desde multas, sanciones, etcétera. Por cierto, hoy un Tribunal Superior de Galicia ha dicho que los errores contra Hacienda, si son errores involuntarios, no deben ser sancionados. Algo lógico y coherente. Todos nos podemos equivocar. Otra cosa es la mala fe. Dice en fondo esa sentencia que ha de demostrar Hacienda que ha habido mala fe por incumplimiento de impuestos. No que me he equivocado en una coma o al presentar un papel. Algo que refuerza obviamente los derechos de todos los ciudadanos. Pues como decíamos, un autónomo, un empresario, un trabajador, si se equivoca, pues oiga, sanciones, multas. En el caso de un empresario, saben que ostracismo, embargos, etcétera. Aquí la caga hasta llegar a situaciones como esta, el señor Bendodo y todo el equipo que estaba con él, y siguen en el partido. Y eso, señor Feijóo, es también un esperpento. Si usted quiere perdurar en el partido, que nos parece muy bien porque cree que tiene su oportunidad y ha sido flexible y ha puesto al mando de la comunicación al señor Tellado, debe también limitar y echar a aquellos que le han llevado a la situación actual. Porque si no, ¿sabe qué sensación da Feijóo? Que son todos lo mismo. Una pandilla de vagos que se escudan unos a otros, que un día la caga uno, otro día la caga otro, pero que nadie toma acciones responsables. Pero contra los ciudadanos, empresarios, autónomos o trabajadores, claro que se toman. Y si uno se pasa una coma, está en la calle o viviendo en un cajero. Pero ustedes son unos seres de luz que llevan, como el caso de Bendodo, toda la vida trabajando y que cuando la cagan profundamente con una vergonzosa campaña, ahí incluimos a Borjita, a la chica esta que aplaudía mucho hoy, ya nos acordamos de cómo se llama, la de La Rioja, la que se ve que dijo una vez que en política se folla poco, bueno, en fin, cada uno tiene su vida, pues quizá si diera una lección delante del partido, muchos ciudadanos le respetarían más. Porque es fácil ahora decir que Sánchez es un sinvergüenza, que lo es. Que Sánchez es un vividor, que lo es. Que Sánchez solo quiere mantenerse en el poder, claro que sí. Que Sánchez venderá a su madre, a su padre, a sus hijas, hasta a su mujer. Bueno, esto seguramente es lo que menos le costaría. Por permanecer en el poder, claro que sí. Que todo lo que tiene alrededor son una pandilla de delincuentes, claro que sí. Pero eso no quita que están ahí por la incompetencia de Feijóo y su equipo en las elecciones. Y nunca lo debemos olvidar. Nunca lo debemos olvidar. Porque la realidad, diga lo que diga mañana Feijóo, que ciertamente con los graves errores del PSOE, parece que empieza a ver la luz, y con los cambios obviamente en el PP, pero hace falta algún paso más, Feijóo, algún paso más, y no se puede consentir, y lo decimos con claridad, esas filtraciones de la semana pasada de algunos líderes de su partido mastodónticos, troglodíticas, de dinosaurios, que están enfadados por el tono de Tellado, que no sé qué, que al PSOE hay que darle una oportunidad, no se pueden permitir. ¿Y sabe dónde tiene que trabajar en eso, Feijóo? Y aquí le vamos a dar un consejo. Tellado, si quiere tome nota, si no haga lo que le dé la gana. En las elecciones europeas debe haber una remodelación total del equipo del PP que vaya allí. Y enviar gente fresca, gente nueva, gente que a lo mejor no es ni del partido, lo hemos dicho en más de una ocasión, pero que ha demostrado capacidad de gestión en otras legislaturas, por ejemplo en el Congreso. Gente que podía ser incluso de Ciudadanos, lo hemos dicho en alguna ocasión, ya que Ciudadanos parece que va directamente al precipicio. Gente que ha demostrado valía. Y ahí demostrará si realmente
lo que usted desea, Feijóo, es gobernar España para todos, o lo que usted desea realmente, Feijóo, es para sus amigos. O tiene miedo de echar a los dinosaurios, como si alguno, que por cierto, creemos que intelectualmente son muy potentes, no supieran hacer otra cosa en la vida. Seamos claros. Hay mucho diputado, exdiputado del PP, exministro, que se pasea por plató televisivo, que sinceramente creemos que no tendrá ningún problema en colocarse en grandes empresas, en lo que sea, que dejen a un lado la política y que venga aire nuevo al Partido Popular. Porque lo que no se puede consentir, obviamente, son temas como lo de hoy, pero está claro que no se puede hablar de esperpento cuando tú has hecho el ridículo en las elecciones últimas y no has tomado ninguna responsabilidad en el tema. Y eso obviamente no solo es un tema de Feijóo, sino es un tema también de Vox. Vamos a decirlo con claridad. Fracasaron también. Si ellos hubieran obtenido los 58 diputados que tenían en vez de los 30 y pocos, pues a otra historia estaríamos. ¿Y qué responsabilidad tomó Vox en aquel momento? Ninguna. Nadie se fue. No echaron a nadie. Porque asumen que ellos son los buenos. Y esto se ve, con todos los fans que tiene Vox, que solo son ellos, solo Vox, solo Vox. Y no admiten nada de crítica, ninguna autocrítica. Y lo peor, cualquiera que tenga un poco de experiencia en la vida, es que con la autocrítica y con la crítica recibida, uno mejora. Pero esta gente se creen también seres de Dios, y nunca mejor dicho, que jamás se equivocan. Y obviamente, se equivocan. Y por ejemplo, hay un dato importante que se ha conocido hoy. Vox ha perdido la mitad de sus afiliados el último año de pago. La mitad, que se dice pronto. Ha pasado de más de 60 y pico mil a 30 y pico mil. Porque entendemos, y alguien debería entenderlo, que cuando uno pierde, imaginemos que tanto nos hablan de empresa alguno de Vox, pues imaginen una empresa que uno pierde la mitad de sus clientes, hombre, pues algo se habrá hecho mal, ¿no? No, es un cambio de ciclo. Mis cojones. Es incompetencia. Y adelantan esa asamblea para el día 27 y hoy se produce la dimisión, ha dejado la diputada Carla Toscano, que es muy cercana a Smith y que según diversas informaciones podrían estar intentando, aunque va a ser apurado hasta el día 27, conseguir las firmas, las 3.000 y pico firmas, ponerse al frente de Vox. Y miren, decimos con todo el respeto y la educación, Smith, que es uno de los fundadores de Vox, no decimos nada nuevo, estaría más centrado en eso que denominamos el 8 o el 9. Y si nosotros, que no lo tenemos, tuviéramos hilo directo con Tellado, por decir alguien que parece estar ahora en la mente de mucha gente, pues le diríamos que invitara un día a comer a Smith y le propusiera apoyarle para que liderara Vox, sustituyendo a Abascal. Porque, seamos claros, Vox con Smith se nos va al 8 o al 9 o al 10. Como por cierto, muchos de los partidos de su índole que existen en Europa. Y ese 7-8 que ya empieza a desaparecer con la salida de Espinosa a los Monteros, pero que parecía que hacía un poco de parapeto, vamos a decir, a Abascal, no porque él lo sea, porque él, recordemos que, perdón, pero es una frase muy manida de la izquierda, pero es cierta, pues ha ido de chiringuito en chiringuito, sí, montó un bar o algo así, pero bueno, en fin, sí, que tuvo escolta cuando el País Vasco era duro, sí, pero eso, me explico, eso es que tendrá un par de cojones, nadie lo va a negar, y que será muy valiente, pero esto es política y esto es gestión. Que nadie se equivoque, ¿eh? No queremos un héroe en el gobierno. Queremos a alguien que solucione problemas. Y está claro que en esa hipotética asamblea, si entrara Smith, pues sería un varapalo importante para Vox, que solamente reduciría, con la presencia de Smith, a la mitad el número
de diputados. Y obviamente mucho votante, no esos fieles feligreses, irían al PP. Por eso decimos que al PP le interesaría obviamente fomentar en cualquier manera ese arrebato, vamos a decir, de Smith, si es lo que está considerando con la señora Carla Toscano. Todo para que vean, se está poniendo súper interesante con apenas unos días de principio de año. Alguno dirá, es que este gobierno no puede aspirar más. Recuerden una cosa importante, por esos rumores que también han surgido durante el día, que si podría haber elecciones, etcétera, etcétera. Recuerden que hasta mayo no se podían convocar, hay que pasar un año desde la última convocatoria. Bueno, podrían saltarse la ley, que total, a estas alturas no va de una cosa más, pero en principio no podría ser hasta mayo, en el hipotético caso de que se asaltaran. Esta noche el PNV ha recordado al gobierno que tiene que haber un cambio de rumbo, que así no se pueden hacer las cosas, porque recordó ya el PNV hace unas semanas que con este gobierno o van todos juntos o esto es un desastre. Y empezó Podemos con esa patadita a Sumar, que se ha confirmado hoy. Sigue Junts con esas peticiones que mañana, yo sinceramente no sabemos por qué no le han pedido directamente que puedan hacer un referéndum, o a lo mejor lo han pedido y no lo han publicado, vaya usted a saber. O han pedido el abrazo de Sánchez y Puigdemont antes de las elecciones gallegas. Porque esto al final va de cuestiones personales. Por mucho que hablen Cerdán y Turull, que parece que son los que hablan de Junts, la realidad es que al final todo va a Sánchez y Puigdemont, que son los dos que deciden. Pues que se junten, que se den un beso, un morreo, que follen si quieren, le ponga cuatro patas uno al otro, el otro al uno, nos da igual, pero que nos dejen en paz, que decidan de una puñetera vez qué quieren ser de mayores. Porque el grave problema es que se está prostituyendo la democracia, ya no solo son los medios de comunicación, sino la democracia entera, y que algunos no saben exactamente cómo actuar. Decíamos, mañana veremos qué dice Feijóo, si realmente es capaz de articular alguna cosa diferente o simplemente va a decir de que esto no puede ser, que esto es esperpéntico, no sé qué. Oiga, pero yo mantengo a los míos que han llevado a esta situación ridícula porque, pobrecitos, ¿qué va a hacer Bendodo si a los 20 años ya trabajaba en política y debe tener más de 50 o por ahí? ¿Qué va a hacer en la vida? Pues oiga, pues como cualquier trabajador que lo echan de la empresa, espabilarse. Y si es bueno, encontrará oportunidades. Y si es malo, ¿qué lo es? Pedirá favores, amigos. Esa es la triste realidad de la política actual española. Unos delincuentes y otros que no tienen muy claro por dónde atajar el tema. Y a todo esto sigue el tema de la Xunta y el gobierno por el tema de los pellets. Han aparecido también en Canarias. Se ve que lo de los pellets, aparte de servir para invierno, para calentar alguna casa, pues se dedican también a voltear, vamos a decirlo así, por todo el mundo. En todo el mundo hay playas con pellets. Se ve que debe ser una cosa que es muy fácil que se caiga al mar, no lo tenemos tan claro. Y parece que ese ataque del gobierno, donde han movilizado a todos los medios prostituidos, de momento está teniendo resistencia por la Xunta, que está jugando, como decíamos, a esa oportunidad que tiene, esa ventana de oportunidad, a demostrar claramente que uno, que esto no es algo que dependa de ellos, que es algo que fue conocido por el gobierno en primera instancia, y dos, a que es algo que si el gobierno no le dio importancia hasta que hubo las elecciones es porque realmente es algo que lamentablemente sucede muchas veces. Solo hay que ir a la cofradía mayor, como decíamos ayer, de Musía, diciendo que los ecologistas, en pocas palabras, se metieran los pellets por donde quisieran, porque la triste realidad es que se está usando nuevamente las playas, los trabajadores del mar de Galicia, en una batalla política. Y una vez puede colar, pero nadie se va a creer ni que el Prestige lo hundiera un torpedo del Partido Popular, ni que el contenedor de pellets
se cayera porque fuera el señor Rueda a darle una patada al barco. Es todo tan ridículo, es todo tan excepcionalmente y asquerosamente política basura, que uno a veces no sabe muy bien qué decir. Nos decía hace un par de días, para hacerse una idea, una persona de estas que votó, que no sabemos si nos escuchará o no, al Partido Socialista, que estaba indignada por el tema de la amnistía, que no lo van a hacer, no pueden hacerlo. Sabemos que es un tema un poco más anterior, pero nos decía, habida cuenta de un poco de todo lo de hoy, que no puede ser, que van a amnistiar, y dicen que van a amnistiar a los Pujol. Y claro, y uno piensa, pero señora, señor, si usted los ha votado, ¿qué cojones me explica a mí? Es su responsabilidad. Empecemos en este país a tener claro que votar es una responsabilidad. No es ir un día, domingo, cada 4 años a tirar un papel a ver si me toca la lotería. Y ese es el grave problema de este país, que votan irresponsables que se piensan o se creen cualquier gilipollez de los gobiernos mentirosos de turno. Porque si uno escucha simple y llanamente a los gobiernos, pues se imaginará que ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, decía que iba a ser obligatoria la mascarilla. Pues según parece, como afecta a alguna comunidad suya, ay, y como viene lo de Galicia, ay, no va a ser que la gente no le guste, que es algo evidente que no le gusta, y que considera que no es un mecanismo suficiente, sobre todo cuando se acuerdan aquel señor, que no nos acordamos ni de su nombre, aquel de los ricitos, decía que no era innecesaria, aquel payaso que ha desaparecido, por cierto, ya, al que colocó, por cierto, por ser familiar de un cargo del PP, para que vean que al final todos son de lo mismo, pues ha dicho ahora que no va a ser obligatorio en aquellas comunidades que acumulen un descenso de 2 semanas de la gripe. Y le han preguntado, por cierto, un periodista le ha preguntado, ¿hay algún umbral? Porque es lo normal. Tú dices, miren, a partir de ciertos datos, no sé, del 2,8%, la comunidad que baje, pues ya no será obligatorio, será recomendable. O a partir del 3, o del 7, o del 22, nos da igual. ¿Saben cuál ha sido la respuesta? Que no hay umbral. Que será cuando la curva baje. Claro, esta señora, que no es tampoco la tipa más lista del mundo, en fin, no hablaremos más de ella en ese concepto, debe pensar que, claro, que si la curva baja y, por ejemplo, uno debe, no sé, 800.000 euros, pero de golpe debe 700.000, ya está de puta madre si cobra 1.000 euros, ¿no? Porque para ella lo importante es la curva, no el valor. Hombre, esto ya no es estadística, esto es bastante lógica, coherencia. Incluso, que esta señora debe saber poco, hasta en el deporte. Claro, si un señor, vamos a hablar de baloncesto, para decir el ejemplo más claro, mete en un partido 40 tiros de 3, bueno, 40 es una bestialidad, mete 20 tiros de 3, que también es una bestialidad, pues son 60 puntos. Pues claro, se ha metido 20 tiros porque ha tirado 250 veces, perdón, es una puta mierda. Si mete 20 tiros porque ha tirado 21, es genial. Pero si solo nos vamos a la curva, sin saber el umbral de lo que hay que hacer, el porcentaje que nos vale, pues así va el gobierno. Porque no es lo mismo, en el mismo ejemplo de baloncesto, meter un 40 o un 50%, que es bastante aceptable, a meter un 2% lo que tiras. Porque para el 2% ya vamos nosotros a jugar y que nos paguen 2 millones de euros al año por tirar pelotitas a la canasta. Este es el nivel de la clase política española, que no saben absolutamente nada. Es un auténtico desastre lo que tenemos a día de hoy. Y por cierto, con el tema de Grifols ha subido hoy, Gotham ha bajado sus posiciones en corto, saben que es una historia que a lo mejor mucha gente ya no le interesa, pero bueno, ha dicho Grifols que va a demandar a Gotham, de momento no ha caído como algunos esperaban, pero está claro que esa pérdida de 2.500 millones de hace 2 días, pues es importante, no sé ustedes, pero a mí me quitan 2.500 millones, bueno, y debería 2.500 millones, obviamente, porque no los tengo, pero
A lo mejor alguno de ustedes sí lo tiene. Si lo tiene, recuerden el tema de las aportaciones, que es importante. Y aquí podrían ir a porcentaje, que no nos importaría. Pero la realidad es que es obvio de que si alguien hace un informe y consideras que está intentando manipular el mercado, pues procedas a una demanda millonaria para ver por dónde sale. Nosotros decíamos, mañana vamos a ver qué nos explica el señor Feijóo, pero Feijóo empieza a pensar que buena parte de lo que sucede ahora también es culpa suya. Y al final los ciudadanos, y hoy nos hemos dado mucha cuenta, están cansados, no entienden la política, no entienden nada de lo que sucede, y lo peor es que se empiezan a dar cuenta algunos que esto es como un pequeño show, en el que el problema es que los ciudadanos pagamos y cumplimos todo, mientras que los políticos simplemente se dedican a cobrar a final de mes, lo hagan bien, lo hagan mal o lo hagan fatal. Recuerden hoy, curiosamente, acabamos con esto, esos expolíticos ministros de Polonia que se han encerrado en el ministerio, y hablamos de exministros del Interior, porque tienen que ingresar en la cárcel. Y es una frase que ya hemos dicho ayer y que repetimos hace mucho tiempo. La democracia se consolidará cuando un presidente o expresidente acabe en la cárcel. Hasta en eso nos adelanta Polonia a nosotros. Fíjense el detalle. Vamos mal y parece que la locomotora a día de hoy no tiene conductor en este momento. Hay que empezar a pensar, hay que empezar a analizar, hay que empezar, y esta es la otra parte, a estar tranquilos todos, porque fíjense, en una situación caótica como esta, debe imperar la tranquilidad, porque al final todo no puede ir tan mal, y seguramente, seguimos insistiendo, todo esto va a reforzar el sistema de una forma clara y contundente. Que lo hagan los señores políticos o no, eso ya es su puto problema. En fin, solo nos faltaría a nosotros dar lecciones a esos que dicen que son la salsa de la democracia. Nos vamos a emplazar a mañana, jueves, va a ser todo lo que transcurre mañana, las aportaciones, todas esas cosas, como siempre decimos, simplemente seguimos.